¿Cómo analizas todo este Sí. proceso? Bueno, la misma pregunta lo dice. Yo creo que es muy importante darle carácter de golpe a lo que acontece, porque también siento que algunos medios de comunicación han hablado en el fondo de una suerte de destitución, en un momento hasta hablaron en algún momento, antes de que él nombrara el tema de las elecciones, de autogolpe, y yo creo que tenemos que ser muy enfáticas y enfáticos. Estamos ante un golpe de Estado perpetuado por la policía, los militares, pero sobre todo por la extrema derecha. Y creo que es un análisis muy importante. ¿Por qué? Porque no hay duda que existía un contexto de bastante conflictividad entre distintos sectores sociales en Bolivia. Creo que eso no hay duda. De hecho, ya hace bastantes años que hubo un quiebre en el movimiento indígena, hace bastantes años que había una crítica a lo que era el MAS. Sin embargo, hoy la lectura más relevante es entender que este golpe, si bien está inserto en un contexto, podríamos decir, conflictividad, es un golpe absolutamente racista, colonial y nuevamente podríamos decir sectorial, que vincula a un sector histórico que ha tenido un poder económico y que tuvo en su momento poder político, que es la zona oriente de Bolivia, Santa Cruz específicamente. O sea, yo creo que es demasiado relevante la figura de Camacho entrando al Palacio de Gobierno con una Biblia señalando que este es el fin del primer presidente indígena de la historia, este es el fin de la Pachamama, este es el fin de la Huipala, y él instalándose con un discurso absolutamente ultraderechista, reaccionario, de un cristianismo fundamentalista, colocando Ujú, que va a gobernar con Cristo y la figura de la Virgen. mm. Entonces, si bien podríamos entender que había un contexto de quiebre dentro de movimientos sociales, dentro de pueblos y sectores más críticos, hoy creo que hay una mirada conjunta de entender que estamos ante un golpe de Estado. Perfecto. Mencionaste algo que a mí me llama bastante la atención. ¿Consideras que el actual proceso que está viviendo Bolivia no solamente se trata de una simple oposición política, sino que también una amenaza a esa construcción de valor de los pueblos originarios de Bolivia y lo que representa Evo Morales para todo ese movimiento de recuperación de sus orígenes y en Claro, ese de la contexto perspectiva histórico, ¿no? plurinacional, sin Uh-huh. duda. Mira, yo fui muy cercana y sigo siendo muy admiradora del proceso constituyente que tuvo el país de Bolivia. O sea, un año en Sucre pensando la Asamblea Constituyente desde distintas lecturas, desde distintos ejes, después con un referéndum hermoso, muy potente para validar esa constitución que permite entenderse como un Estado plurinacional donde la madre tierra, la naturaleza tiene derechos, sin duda que son avances históricos para el continente y para los pueblos originarios del mundo. Yo creo que eso marca un hito. Sin embargo, sí soy crítica, sobre todo en este último gobierno, de que a través del MAS y algunos personeros empiezan a emerger ciertas figuras, una suerte de nueva burocracia instalada desde un poder político que por una parte ha hecho una gran apertura a lo plurinacional, pero por otra parte reproduce ciertas lógicas autoritarias, podríamos decir, de jerarquía, y por otro lado, yo soy parte de un movimiento socioambiental, también tenemos una lectura crítica que si bien de verdad realmente ha sido maravilloso el reconocimiento como sujeto político a la naturaleza, a la madre tierra, había una serie de políticas económicas que seguían siendo extractivistas, que seguían basándose en la extracción ilimitada de los mal llamados recursos naturales. Entonces había un clima muy complejo que creo que es importante tener a consideración. La crítica a Evo Morales es una crítica no, podríamos decir, unitaria. Hay distintas lecturas. La lectura, podríamos decir, que hoy se instaló es la de la ultraderecha, que es igual, podríamos decir, tiene una mirada absolutamente crítica, tanto en contra de Evo Morales y su gobierno, como así de los sectores indígenas, campesinos, feministas, socioambientales movilizados también. Entonces, esa es la gran complejidad que nos encontramos, en un escenario que uno podría decir, ya, bueno, podemos decir que había conflicto interno, había cuestionamiento en estas últimas elecciones, pero lo que se está instalando es el discurso racista
que nos rememora hace 20 años atrás lo que era Bolivia y lo que justamente los gobiernos de Evo Morales y todo el proceso constituyente fue su gran triunfo en instalar una práctica política más plural. Pero si hacemos esta lectura, bueno, ¿qué pasó? Yo creo que sí, las transformaciones tendrían que quizá haber sido más profundas. Tengo la sensación que Oriente, específicamente Santa Cruz, se mantuvieron algunos privilegios que hoy posibilitaron que como actor social y político hoy esté de cierta forma generando las directrices de lo que se nos viene respecto al gobierno. Entonces claro. es muy compleja la situación. Un proceso que haya sido construido de aumento de espacio para el movimiento de ultraderecha, los movimientos extremadamente conservadores y que, claro, que cargan consigo no solamente una oposición al gobierno Evo Morales en sí, pero también con este teor bastante fascista, ¿no? ¿Eso es un proceso? Lo que yo creo es que hay un aprovechamiento político respecto al cuestionamiento de las últimas elecciones. Yo siento que ese fue un piso que posibilitó que esta ultraderecha diese como una oportunidad el hacer un llamado a militares y a policías a alzarse para exigir la destitución y la renuncia de Evo Morales. Yo creo que quizás si no hubiese habido ese escenario, habría sido otra vía, pero vuelvo a insistir, aquí hay miradas bastante irreconciliables y que nuevamente nos vuelven a colocar que por muchos años que se ha llevado un proceso profundo de transformación de la estructura política, Oriente y la derecha seguía gobernando en esos territorios, seguía bajo lógica absolutamente racista. Hemos visto ataques a más racistas, misóginos, patriarcales, hemos visto ataques a mujeres, sobre todo indígenas, en estos días, atacándola por el uso de su pollera, por todos los símbolos que representan justamente esta indianidad, podríamos decir, la fuerza emergente de los pueblos originarios que estuvieron como un actor político y que sigue siendo tan relevante. Entonces, sin duda, que para ello es un momento estratégico. Y por otra parte, creo que esa lectura ya nos viene a posterior, ¿cuál es la injerencia de los actores internacionales? Todavía no hay tanta claridad, pero sin duda el fantasma de Estados Unidos es algo que nos acompaña absolutamente a todos los pueblos latinoamericanos y la OEA, con su serie de omisiones, en el fondo también están dando una tendencia a permitir generaciones de golpes de Estado en el continente. Entonces yo creo que los actores internacionales también son un elemento que posibilitaron justamente este quiebre institucional y esta barbarie de nuevamente encontrarnos con un golpe en el continente. Claro, o sea que el informe de la Organización de Estados Americanos fue decisivo entonces en ese proceso. No fue solamente la gota de agua, fue realmente un divisor de aguas, el informe de la organización. Yo creo que un entramado, OEA, la política internacional, la lógica de los mercados, también hacía que constantemente Bolivia, si bien estaba con altos índices de bienestar económico y social, siempre en conflicto con los intereses de los grandes conglomerados transnacionales y a la vez conflicto en los territorios donde se veía que las políticas extractivas seguían siendo igual y hasta más intensificadas. Tenemos muchos conflictos socioambientales, tenemos grandes quiebres en la zona Oruro entre mineros, mineras, versus comunidades aymara, quechua, que están defendiendo su territorio en contra de la minería. Entonces ahí vemos la complejidad de un gran proyecto de transformación social, pero que tiene sus límites antes. El escenario internacional tiene sus límites antes. El escenario interno, actores regionales como Oriente y el ultraderechismo, y que tiene un escenario complejo de una burocracia que emerge al alero del MAS, y donde ciertos sectores sociales, que si bien estuvieron articulados al alero de Evo Morales, ven con suspicacia y con una fuerte crítica esta instauración de también jerarquía desde el MAS y desde práctica autoritaria. Pero vuelvo a insistir, pero hoy el golpe de Estado es de derecha.